Muy buenos días. En nombre de nuestra universidad, doctora Socorro Heisen Segarra, señores funcionarios, tengan ustedes la bienvenida de parte de toda la comunidad universitaria, docentes, alumnos y graduados. Realmente nos felicitamos de la gran oportunidad que nos han concedido de hacer el lanzamiento de la 19ª del programa de capacitación de parte de la superintendencia. Sean bienvenidos y nuevamente gracias por su presencia. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del video institucional de la Superintendencia Banca, Seguros y AFPs. Los peruanos a lo largo de nuestras vidas hacemos uso de algunos de los servicios que brindan los sistemas financieros, de seguros o privado de pensiones. Pero, ¿sabías que detrás de ellos existe un organismo regulador y supervisor que se encarga de preservar que tu dinero esté seguro? La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones es una entidad autónoma, moderna, respetada e imitada a nivel internacional por su compromiso y logros en materia de regulación y supervisión. Desde su creación en 1931, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha experimentado muchos cambios. Hoy, la SBS es una institución constitucionalmente autónoma, responsable de regular y supervisar a los bancos, financieras, cajas, compañías de seguros y AFPs. Hoy, la SBS tiene 4 mandatos. El primero es preservar la estabilidad financiera. Esto quiere decir que la SBS vigila que las entidades sean solventes. En segundo lugar, busca preservar la integridad del sistema financiero. La SBS busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Tercero, la SBS supervisa la conducta de las instituciones, buscando un mejor trato y transparencia hacia los usuarios. Cuarto, la SBS, en su rol de supervisor de las AFP y de las compañías de seguros, protege a los usuarios para que se proporcionen pensiones adecuadas a la población. Supervisión y regulación son 2 palabras que identifican a la SBS y en la que ponemos todo el esfuerzo, teniendo como principal meta el proteger a cada ciudadano. Asegurar el ahorro de los peruanos en las instituciones financieras y microfinancieras es nuestra principal finalidad y motivación. Para ello necesitamos un sistema financiero sólido y confiable. ¿Cómo logramos ese objetivo? A través de una supervisión financiera integral. Una supervisión que implique entender y conocer el modelo de negocio de las entidades supervisadas, evaluar la calidad de la gestión de sus riesgos y analizar su fortaleza financiera. Este conocimiento nos permite a su vez determinar las medidas correctivas necesarias para preservar la solidez de dicho sistema. En la superintendencia realizamos dicha labor gracias a que contamos con un equipo humano multidisciplinario, competente y comprometido. En la Superintendencia Adjunta de Seguros velamos por la defensa de los intereses de las personas, cautelando la adecuada conducta de mercado de las empresas de seguros, intermediarios y ajustadores. Nuestro modelo de supervisión está enfocado en la solvencia de las empresas de seguros a través de la evaluación de los activos y obligaciones, así como el monitoreo de sus órganos de gobierno y sus acciones en materias de gestión de riesgos y transparencia. Como superintendencia tenemos la responsabilidad de contribuir con la protección social al ciudadano, regulando y supervisando el sistema privado de pensiones. Para ello, desde la Superintendencia Adjunta de AFPs nos encargamos de vigilar
el proceso de afiliación de un trabajador, la correcta y adecuada acreditación de sus aportes, la gestión oportuna y eficiente de los fondos de pensiones y la adecuada entrega de los beneficios de jubilación, invalidez y sobrevivencia que este sistema le ofrece a los trabajadores y a sus familias. La SBS también lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, entidad adscrita a nuestra superintendencia. Nuestra labor es fundamental para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y en el marco de nuestras funciones, articulamos los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para luchar contra la base económica del delito y de ese modo tratar de tener una sociedad más libre y más segura. Nuestro compromiso es servir con nuestros distintos canales de atención, donde orientamos y brindamos servicios de calidad. La SBS busca estar en contacto permanente con el ciudadano. Por ello, además de sus canales presenciales, ha implementado su central telefónica con una línea gratuita a nivel nacional, así como el correo electrónico y el chat SBS. Tenemos el reto de adecuar nuestros servicios a las necesidades del ciudadano. El app Reporte de Deudas es un ejemplo de cómo, con el uso de la tecnología, se puede acceder a información gratuita, oportuna y segura. Con el aplicativo, fuimos reconocidos en el 2016 como una buena práctica en el Premio de Buenas Prácticas de la Gestión Pública. En la SBS tenemos el compromiso de trabajar permanentemente para que los ciudadanos reciban servicios de calidad. Formamos profesionales altamente calificados desde 1998, cuando nació el programa de extensión, el cual busca especializar a jóvenes universitarios talentosos, recientemente egresados, con el compromiso de servicio al país en las tareas de supervisión y regulación. Y ya van más de 400 egresados. El programa de extensión está conformado por cursos altamente especializados en supervisión y regulación de los sistemas a cargo de la SBS. Cuando evaluamos a los candidatos, buscamos a personas extraordinarias, académicamente y con vocación de servicio. Mis padres son maestros y desde niño he estado relacionado al sector público. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Mayor. Aprendí a que como joven siempre debemos aspirar a una educación de excelencia, algo que el programa de extensión de la SBS me ofrecía. Trabajar en la SBS es para mí no solo la posibilidad de crecer profesionalmente, sino a la vez la gran oportunidad de aportar al país, desde una institución respetada y reconocida internacionalmente. El programa me enseñó aspectos de supervisión y regulación que por ser muy especializados no se aprenden en la universidad. Hoy cuento con las herramientas que me permiten desarrollar proyectos de mejora de los sistemas supervisados con gran impacto social. Eso me causa mucha satisfacción. Ingresar a la superintendencia fue el inicio de una línea de carrera en la que he logrado a lo largo de los años desempeñarme en 4 áreas de trabajo, en todas ellas aprendiendo de profesionales altamente calificados internacionalmente. Para la SBS, el desarrollo del talento humano constituye el eje central para la mejora continua del desempeño y el logro de sus objetivos. Por ello, cuenta con diversos programas de capacitación y programas de alta especialización que permiten al colaborador ampliar y profundizar sus conocimientos. Nuestra institución es reconocida y respetada internacionalmente porque trabajamos con los más altos estándares internacionales para la regulación y supervisión de sistemas financieros. Hacemos uso de herramientas modernas, de avanzada, pero principalmente porque contamos con un equipo humano altamente calificado y comprometido con el Perú. Trabajamos para contribuir a construir un mejor Perú, más sólido, más íntegro, más inclusivo. Continuando con esta presentación del programa de extensión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, voy a tener el honor de presentar ahora
las palabras de la doctora Socorro Heisen Segarra, superintendente de Banca, Seguros y AFP. Adelante, doctora. Señor Julio Chang Lam, vicerrector académico de la Universidad Privada Antenor Orrego. Señor Luis Serna Bazán, vicerrector de investigación de la Universidad Privada Antenor Orrego. Distinguidos invitados, profesores de la Universidad Privada Antenor Orrego y alumnos, todos. Tengo el gran gusto de estar aquí con ustedes hoy día, lanzando el 19º programa de extensión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta es la primera universidad a la que venimos en un recorrido por el que vamos a ir a varias universidades buscando la excelencia, buscando a jóvenes que tengan excelencia académica y que tengan un compromiso por el Perú y que tengan interés en servir al Perú participando en una institución con un equipo humano de alta calidad como es el de la Superintendencia de Banca y Seguros. Más adelante vamos a hablarles del curso de verano o el programa de extensión de la Superintendencia, pero por ahora voy a dirigirles algunas palabras sobre el sistema financiero peruano, sobre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y sobre los retos que tenemos. Y entonces empiezo hablándoles de el FODA, de los sistemas supervisados por la Superintendencia. Todos ustedes, imagino, saben lo que es el FODA, ¿no? El FODA es lo que dice son cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas para los sistemas que nosotros supervisamos. Por favor, Lo primero que puedo decir al respecto, hablándoles de las fortalezas, es que en los últimos años o en la última década ha habido un crecimiento muy fuerte de los sistemas financieros. El alcance de los sistemas financieros ha aumentado enormemente por el lado de los créditos. Los créditos en términos del PBI se han duplicado y los depósitos han aumentado en 50%. En estos momentos, más del 31% de todos los adultos peruanos tienen acceso a un crédito bancario, lo cual es un crecimiento considerable de años anteriores. Sigamos. Además, y no lo digo yo, sino lo dicen los expertos internacionales, los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Perú cuenta con un marco de regulación y supervisión adecuado a los estándares internacionales, pero a la vez adaptado a las condiciones de nuestro país. Por ejemplo, estamos terminando la implementación de Basilea III, estamos en el proceso Basilea III, que es el estándar más avanzado de supervisión de sistemas bancarios, y estamos en el proceso de desarrollar el plan de adecuación a Solvencia II, que es el estándar más avanzado para la supervisión internacional de seguros. También el Perú ha sido ganador por, no sé si 10º año consecutivo, pero varios años, del honor de tener el mejor entorno regulatorio para las microfinanzas, designado por el Economist. Tenemos un entorno estable macroeconómicamente y tenemos instrumentos financieros y un sistema que permite que la población tenga acceso a instrumentos de ahorro de largo plazo como el sistema privado de pensiones
de modo que tenemos ahora 21% del PBI en ahorros de largo plazo. Esto, a principios de la década de los 90, en realidad no existía. Si ustedes tienen memoria de la época de la hiperinflación, una de las principales cosas que hace la hiperinflación es destruir toda posibilidad de ahorro de largo plazo. En este momento el Perú cuenta con ahorros de largo plazo y eso es importante no solo para las personas, porque tienen ahorros para su vejez, sino también para el país en sí, porque tiene la posibilidad de tener fondos para financiar proyectos de inversión de largo plazo. Si el país no produce ahorros de largo plazo, el país tampoco puede financiar proyectos de inversión de largo plazo de infraestructura y tan necesarios para el país, porque el plazo de tanto de los pasivos como de los activos tienen que tener cierta correspondencia. También puedo decirles que las empresas que nosotros supervisamos son rentables, que se encuentran bien capitalizadas, que tienen una cartera en riesgo que está bien coberturada. Por favor. Y así, por ejemplo, podemos mirar en los gráficos siguientes los ratios de capital del sistema financiero. El mínimo estándar internacional es 8% de ratio de capital sobre activos ponderados por riesgo. En el Perú el mínimo legal es 10% y las empresas financieras peruanas en estos momentos cuentan con más de 15% de ratios de capital. Por lo tanto, podemos decir que están bien capitalizadas, que tienen colchones de capital en exceso de los mínimos requeridos, que son significativos. Sigamos, por favor. La cartera trazada en estos momentos para la banca múltiple es alrededor de 3% y para las entidades no bancarias, que son principalmente entidades especializadas en microfinanzas, es un poco más alta, 5.83%, porque el segmento especializado en microfinanzas es un segmento de distinto riesgo que el segmento atendido por la banca múltiple. Pero en ambos casos, tanto en el sector de la banca múltiple como en el sector no bancario, la cartera de alto riesgo está coberturada por provisiones, que son reservas para pérdidas esperadas. Sigamos, por favor. También son rentables, tanto el sistema financiero en su conjunto tiene una rentabilidad con respecto al patrimonio de 18% y es altamente líquido, tanto la banca múltiple como las entidades no bancarias son líquidas tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Eso es lo que podría decirles con respecto a las fortalezas. Pasemos a las oportunidades. Tenemos, si nos comparamos a nivel internacional, vemos que a pesar de que en los últimos años o en las últimas décadas el sistema financiero ha crecido mucho y muchos más peruanos han tenido acceso al sistema financiero, si nos comparamos a nivel internacional, Perú aún está bastante rezagado, ¿no? Con respecto a otros países, estamos a mitad de tabla, por encima de México, Argentina, Uruguay y Ecuador, pero por debajo de Colombia, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile. Y entonces tenemos la oportunidad, el sistema financiero tiene la oportunidad de encontrar la manera de proporcionar servicios para más peruanos. De encontrar la manera, digo, porque no es fácil, si fuera fácil ya lo habrían hecho. No es sencillo llegar a más peruanos y más adelante les voy a explicar por qué. Por el lado de las pensiones, pasa algo parecido. En el sistema privado de pensiones, la población económicamente activa es 23 millones, pero los afiliados al sistema privado de pensiones son solo 6 millones. Y los que contribuyen de manera regular para ir acumulando su pensión son menos de 3 millones. Y entonces hay una enorme proporción de peruanos que no están contribuyendo
a través del sistema privado de pensiones para un ahorro para su vejez. Y esa es otra oportunidad, tenemos que encontrar la manera de resolver estos problemas. Lo mismo pasa con una cuenta de ahorros. El 41%, solo el 41% de peruanos tiene cuentas de ahorros. Sigamos ahí. Conociendo todos estos retos y todas estas oportunidades, la Superintendencia y otras organizaciones estatales trabajaron en una estrategia nacional de inclusión financiera que fue aprobada en el año 2015. Y entonces, en este momento, tenemos un diagnóstico, sabemos qué nos falta y tenemos objetivos y tenemos metas puntuales de una serie de actividades para ver cómo hacemos para resolver estos problemas. Es importante, por ejemplo, también tomar en cuenta que en el Perú, a diferencia de una gran cantidad de países, nos manejamos mucho en efectivo. Nosotros tenemos billetes en las billeteras. En otros países ya no se usan billetes, la gente ya no tiene billetes en la billetera, solo tiene una tarjetita. A veces ni una tarjetita, siquiera solo tienen un teléfono celular. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y esto genera una serie de ineficiencias de problemas de seguridad, de que nos roben el dinero cuando salimos a la calle, problemas de costos adicionales, porque tenemos que llevar el dinero de un lado a otro, mientras que si hiciéramos las cosas de manera electrónica o usando las tarjetas, podríamos hacer la transferencia sin movernos de nuestra casa. Y entonces hay una serie de problemas de seguridad, de costos y de ineficiencias. Y entonces tenemos que encontrar la manera de utilizar más medios electrónicos, ¿no? Utilizar mecanismos que ya están empezando, por ejemplo, a entrar al Perú, aunque todavía no han logrado alcanzar la difusión. Por ejemplo, el monedero electrónico, el BIM, que ya se lanzó, todavía le falta generar la capilaridad de centros afiliados para que la gente pueda utilizarlos. También utilizar más tarjetas de débito, más tarjetas de crédito. Y también utilizar otros mecanismos que operan, ya están operando en el Perú y que tenemos un reto adicional de encontrar cómo hacer para regularlos, como el crowdlending, por ejemplo. Esas son las oportunidades. Veamos las debilidades. Al hablar de las oportunidades ya he hablado un poco de cuáles son nuestras debilidades, pero vamos a tratar de aterrizar un poco este tema. Primero, hemos dicho que los peruanos usamos muchos billetes, que no utilizamos, muchos peruanos no tienen una cuenta bancaria, no tienen una tarjeta de débito. ¿Por qué? Y es muy fácil decir porque no saben cómo usarla, pero eso es una posición muy cómoda. En realidad no la usan porque no le encuentran una ventaja. Y no le encuentran una ventaja porque las entidades financieras que ofrecen estos productos no han hecho el diseño que les haga sentir que tienen una ventaja de utilizarlos. No han encontrado la ventaja. Y esta respuesta de que no encuentran una ventaja la hemos recibido también en una encuesta que realizamos hace unos meses, preguntándole a la gente por qué no ahorra en un banco o por qué no utiliza una tarjeta de débito. Y la principal respuesta es porque no veo la necesidad. ¿Y por qué no ven la necesidad? Porque no ven la ventaja. Y no ven la ventaja porque no se la hemos mostrado, porque no hemos diseñado el producto de tal manera que sea útil. Y entonces ahí hay un reto muy grande. Otro de los problemas, evidentemente, es la lejanía de los puntos de atención. Perú es un país extremadamente difícil geográficamente. La cordillera de los Andes y la Amazonía, que separan al Perú en varias cuencas aisladas unas de otras, con vías de comunicación que toman muchas horas llegar de un punto a otro, es un reto especialmente grande, que no sucede en otros países que son planos o donde las distancias uno llega de un país a otro a veces en 1 hora o en 2 horas, y aquí para llegar de un punto de un mismo distrito a otro punto del mismo distrito me puedo demorar 5 horas en algunos departamentos.
Y entonces nos falta infraestructura física, infraestructura de telecomunicaciones y una serie de cosas que para nosotros son muy caras porque nuestra geografía es difícil. El costo de los servicios financieros es alto por temas que pueden tener que ver con ineficiencias, con riesgos, con excesos regulatorios, con debilidades de competencia, de falta de competencia. También falta educación financiera para los peruanos, que podrían, con más educación financiera, utilizar los productos que ya están disponibles. Educación financiera que los puede ayudar a romper las barreras de la autoexclusión o de la desconfianza, ¿no? Pero siempre con un mejor trato por parte de las entidades financieras, de modo que la desconfianza justificada ya no exista. Y luego pasemos a las amenazas, ¿no? Y en los últimos meses, ustedes trujillanos, como nuestros hermanos piuranos, chiclayanos, de Casma y de otros lugares, han sufrido una de las grandes amenazas de nuestro sistema financiero y de nuestro país, que es la amenaza de los desastres naturales. El fenómeno del Niño, las lluvias que han afectado a muchos microempresarios y que pueden dificultar su capacidad de pago, también su posibilidad de pagar, porque de repente, porque aún teniendo el dinero no pueden llegar a la institución financiera porque las vías de comunicación están interrumpidas. O aún habiendo logrado cosechar su producto, no pueden venderlo porque las vías de comunicación están interrumpidas. Y entonces esto genera es una amenaza palpable, frecuente para nosotros, que requiere que los peruanos, y sobre todo los norteños, los trujillanos, los piuranos, los chiclayanos, tengamos una actitud de previsión frente a nuestro entorno. Nosotros tenemos que estar preparados porque vivimos en un entorno donde hay lluvias, donde puede haber inundaciones. Y entonces tenemos que gestionar esos riesgos de una manera proactiva, previsora. Otra de las amenazas es, en los últimos años, el Perú ha pasado de un gran boom económico, de gran crecimiento, de tasas de 7%, a las tasas actuales, que son tasas de alrededor del 3%. Este menor crecimiento económico también, en realidad no es una amenaza, es una realidad, nos dificulta la vida, genera menores márgenes para los negocios, menor demanda para los productos, y entonces genera también amenazas para el sistema financiero, lo que genera reducción de márgenes de utilidad. El lavado de activos también es una amenaza, porque utilizar los sistemas financieros para actividades ilícitas genera problemas, no solamente problemas para los ciudadanos, problemas de seguridad, sino también problemas para el propio sistema financiero, porque cada vez más a nivel internacional las exigencias de estándares anti-lavado, anti-financiamiento del terrorismo son más fuertes. Y un país que se gana la reputación de que su sistema financiero es directa o indirectamente utilizado para lavar activos, también se podría convertir, si no resolvemos bien estos problemas, en un país excluido como país de los circuitos de los corresponsales bancarios o financieros extranjeros. Porque los corresponsales bancarios extranjeros siguen los estándares de sus países. Y entonces esos estándares les dicen, ustedes tienen que conocer a su cliente, o sea, banco de otro país. Banco de otro país, y si ese banco de otro país es un banco que uno sospecha que es utilizado para lavar activos, el Banco Internacional va a decir, yo contigo no opero. Y entonces eso es un problema serio, porque si los bancos peruanos pierden corresponsalías como les ha pasado a algunos países
asiáticos, africanos, incluso centroamericanos, podríamos tener problemas. La informalidad financiera también es una dificultad, también genera complicaciones. Y los proyectos de ley recientes, como el proyecto que liberó el 95% de los fondos de pensiones, la gente estuvo muy contenta cuando recibieron el acceso al 95% de sus fondos de pensiones. Los recuperaron, los utilizaron para lo que ellos querían. Pero el problema es que el fin del fondo de pensiones, el fin por el cual se constituyó, era proporcionar una pensión en la vejez. Y si yo me lo gasto hoy, ya no tengo pensión en la vejez. Y entonces esperamos que los que han retirado sus fondos de pensiones los estén utilizando de una manera que les permita generar fondos también para producir pensión en el largo plazo. Sigamos, por favor. Y entonces eso es lo que puedo decirles sobre el FODA del sistema financiero. Pasemos a hablar del rol de la superintendencia, aunque ya cuando vieron el video ya tuvieron un primer brochazo de qué cosa es el rol de la superintendencia, ¿no? Dijimos, la superintendencia tiene 4 mandatos. El primer mandato es la estabilidad financiera, es resguardar que los sistemas financieros de seguros y de AFP sean sólidos, que sean confiables, que se encuentren preparados para enfrentar y mitigar todos los riesgos que van a tener que manejar. Entonces, el primer mandato es estabilidad financiera. El segundo mandato es un mandato de vigilar la conducta de las entidades financieras, de modo que le den al público un trato justo, información transparente, que no les vendan productos que no necesitan, que no les den información sesgada como para guiarlos hacia algo que no necesitan, ¿no? Entonces es defender los intereses del público. El tercer mandato es un mandato de protección social, es proteger a los asegurados, a los futuros pensionistas a través de normas apropiadas. Y el último mandato es un mandato de integridad financiera, que el sistema financiero no sea utilizado para fines o para actividades criminales, para actividades de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo. Avancemos, ¿no? Y entonces son 4 mandatos: estabilidad financiera, conducta de mercado, protección social, integridad financiera. Y para eso hacemos regulación y supervisión. Regulación y supervisión utilizando diversos instrumentos. Para estabilidad financiera tenemos reglas de ingreso al mercado, de modo que los que ingresan al mercado sean personas idóneas. Y en realidad parece simple, pero este filtro es el filtro más importante que tiene un sistema financiero. Nosotros necesitamos que las personas que ingresen al sistema financiero como accionistas, como directores, como gerentes, sean gente idónea, gente que tenga las calidades, los conocimientos del sistema financiero, del negocio que van a realizar, que además de tener los conocimientos, que sea gente íntegra, de alta solvencia moral, de modo que no vayan a utilizar el sistema para fines ilícitos, y además que tengan alta solvencia económica, porque en el caso en que la entidad sufra riesgos que no los pueda controlar muy bien, siempre es bueno que el accionista tenga posibilidades de ponerle un capital adicional. Y entonces tiene que ser idóneo en los 3 aspectos: técnicamente, moralmente, financieramente. Además, tenemos que tener estándares de gobierno corporativo, de buena gestión de riesgos, niveles mínimos de capital, de liquidez, reservas y provisiones para las malas deudas, normas contables y, por supuesto, sanciones y posibilidades de salida del mercado para las entidades que no hacen las cosas bien. Y para eso, en ese contexto, tenemos un seguro de depósitos que nos protege para que las pérdidas de los ahorristas pequeños estén controladas, ¿no? Entonces, ese es el rol de estabilidad financiera. El segundo rol, que es integridad financiera,
lo hacemos previniendo el lavado, supervisando la prevención del lavado y el financiamiento del terrorismo de las entidades supervisadas a través de la superintendencia, y a través de la unidad de inteligencia financiera ampliamos mucho más el alcance de la supervisión antilavado, porque la UIF no solamente se encarga de hacer inteligencia financiera para entidades supervisadas por la SBS, sino que tiene un ámbito de acción mayor. La UIF puede mirar a cambistas, puede mirar hoteles, notarios, abogados, una serie de otras vendedores de autos. Por ejemplo, hay mucho lavado de dinero a través de vendedores de autos. Entonces, la UIF tiene un alcance mayor al de la superintendencia. Y luego, conducta de mercado, que tenemos reglas y supervisión de transparencia de información, de prácticas de negocio, que el diseño de los productos sea un diseño adecuado, que los mecanismos de comercialización sean justos, que se respeten las condiciones pactadas y que se gestionen bien los reclamos. Y por último, protección social, que tengamos sistemas de pensiones que posibiliten que los pensionistas lleguen a tener pensiones adecuadas, que el SOAT cubra los accidentes cuando hay un siniestro, etc. Y entonces, conociendo estos mandatos, los grandes retos para nosotros hacia adelante y permanentemente son, primero, continuar vigilando la estabilidad financiera, vigilar lo que nosotros llamamos el perímetro regulatorio. El perímetro regulatorio es los límites de la regulación y la supervisión. Cuando algo que no está, cuando un negocio o una actividad que no está regulada comienza a ser importante para el sistema financiero, la superintendencia vigila la manera de incorporarla a la regulación y a la supervisión. Por ejemplo, es el caso más reciente de las cooperativas de ahorro y crédito. Han ido creciendo mucho, son entidades que no están supervisadas hasta ahora por la superintendencia, y por eso la superintendencia ha presentado un proyecto de ley al Congreso para tratar de incorporar a las cooperativas de ahorro y crédito a la supervisión. ¿Por qué es importante? Porque las actividades que están fuera del perímetro regulatorio pueden causar los mismos riesgos a los depositantes, a los usuarios, que las actividades que están reguladas. Y entonces es importante traerlas dentro de los límites del perímetro. Lo mismo va a pasar en el tiempo con las fintech, con actividades modernas que se están empezando a desarrollar, como el crowdlending o el crowdfunding o el Bitcoin, etc. Todas estas actividades en este momento son muy pequeñitas, probablemente no presentan riesgos para la estabilidad financiera, pero si nos dejamos y nos echamos a dormir, podrían empezar a crecer y ahí podría haber riesgos para usuarios que no están controlados. Entonces hay que mirar también eso. Otro de los retos es seguir avanzando con la regulación de acuerdo a los estándares internacionales, terminar con Basilea III, con Solvencia II, ¿no? Seguir reduciendo los riesgos de lavado de activos, ¿no? Y entonces por eso es que hemos presentado al Congreso en esta legislatura que está terminando 3 proyectos de ley, uno de los cuales ya está aprobado, ha sido aprobado hace una semana o un poco más, que es un proyecto de ley que modifica la ley de cajas municipales de ahorro y crédito. La modifica para fortalecer su gobierno corporativo, para posibilitar para ordenar el rol de la Junta de Accionistas, para posibilitar, por ejemplo, que entren accionistas minoritarios del exterior con participación en el directorio, de modo que puedan traer el capital que pueden traer estas entidades y además de su capital, su conocimiento de nuevas tecnologías, de innovación, que podría ayudarnos a generar negocios más competitivos para las cajas municipales.
Y hay dos proyectos que están pendientes, que ya tienen dictamen positivo de la Comisión de Economía, pero que todavía no han pasado al Pleno, que es un proyecto, el proyecto que ya mencioné hace un rato de cooperativas de ahorro y crédito, y el otro proyecto es el proyecto de Afocats. Ambos proyectos están pendientes. Otro gran reto, este es un reto que excede a la SBS, es un reto para el país, es la reforma del sistema de pensiones. Necesitamos un sistema de pensiones que sirva para que todos los peruanos puedan acceder a pensiones en su vejez. Y para eso están participando en este momento, hay una comisión de expertos nombrada por el gobierno que está tratando de hacer una propuesta que busque cómo resolver los problemas de falta de alcance. Nuestro sistema privado de pensiones más el sistema público de la ONP tienen un alcance bastante reducido. Y entonces se necesita repensar el modelo y ver cómo encontramos una manera de resolver los problemas que han generado las insatisfacciones que derivaron en la aprobación de leyes en el periodo anterior para liberar el 95% de los fondos. Otra de las cosas en las que estamos comprometidos es en el desarrollo de un nuevo plan nacional para la reducción de los riesgos que enfrentamos de lavado de dinero y en seguir facilitando la inclusión financiera. No voy a entrar a los detalles, más bien yo quiero ya ir moviéndome a los temas vinculados al programa de extensión. El programa de extensión, como les dije al principio, el que estamos haciendo ahora es el 19º. El programa de extensión empezó en el año 98, el primer programa, porque la superintendencia identificó la necesidad de fortalecer el capital humano dentro de la institución. Y entonces es un programa que tiene, a lo largo de sus años, ha ido cambiando a la institución, ha ido modernizando a la institución. Más del 70% de los supervisores bancarios, por ejemplo, en estos momentos, son egresados de los programas de extensión anteriores. Y esto es lo que ha permitido que la superintendencia se ponga al día, no solo al día, sino que se ponga a la vanguardia de los organismos reguladores y supervisores a nivel internacional. Seguimos avanzando, por favor. Y entonces le doy la palabra a José Luis para que les explique el programa de extensión. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Para mí es un gusto y un honor estar en la universidad. Agradezco a las autoridades la posibilidad de tener esta presentación con ustedes y los saludo también por haber llegado a esta presentación. Hermanos, hay muchísimo que hacer. Estamos en la región de César Vallejo, quien hace ya mucho tiempo dio este gran poema, donde culmina con esta frase: hermanos, hay muchísimo que hacer. Y lo que Socorro nos ha presentado en realidad grafica lo muchísimo que hay que hacer. Por ello es que en la SBS, comprometidos con los mandatos que emanan desde la Constitución y las diversas leyes que nos gobiernan, hemos hecho ya desde hace bastantes años, desde el año 1998, un programa de extensión universitaria que lo que busca es captar al talento del país, no importa dónde esté. Por eso es que estamos en este recinto con ustedes para contarles un poco qué es el programa de extensión. Como pueden ver en la imagen, tenemos la imagen de los jóvenes con el iPad, pero abajo hay un mensaje: construyendo un sistema financiero sólido, íntegro e inclusivo. ¿Y por qué necesitamos todo esto? Por la gran responsabilidad que tiene la superintendencia en el bienestar de los peruanos. ¿Y qué cosa estamos buscando? Profesionales jóvenes como ustedes, de las carreras de administración, contabilidad, economía, estadística, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y carreras afines. Necesitamos que sean jóvenes destacados,
que al menos pertenezcan al tercio superior, que hayan egresado desde julio del año 2014, y si son estudiantes, que tengan menos de 25 créditos al cierre de agosto de este año, es decir, que estén culminando en diciembre de este año, y que manejen el idioma inglés. ¿Por qué? Porque es el idioma en el que se produce el conocimiento, es el idioma del cual aprendemos las normas de Basilea, las normas de solvencia, a las cuales se refirió Socorro. Y si tienen conocimiento de lenguas originarias del Perú, como el quechua o el aymara, también son bienvenidos. Deseamos personas con experiencia, si tienen prácticas en el sistema de banca, de seguros o de pensiones, también son bienvenidos. Por favor. El proceso empieza con el llenado de la ficha en la página web de la SBS. Tienen ahí el link. Está también en los trípticos que les hemos alcanzado al inicio. Y se va a tomar un examen en diversas ciudades. Una de ellas es Trujillo, además en Arequipa, en Ayacucho, Cusco, Piura y Lima. Es importante que las personas interesadas a unirse en este esfuerzo en la superintendencia llenen la página, la información que se solicita en la página hasta el día 10 de septiembre. Y luego lo que vamos a hacer es hacer un examen de conocimientos, porque es importante, como decía Socorro, que las personas que se incorporan a la organización tengan un alto nivel de conocimientos. El examen de admisión va a evaluar matemática, estadística, contabilidad, macroeconomía, microeconomía y el conocimiento que ustedes tengan del sistema financiero, de seguros y de pensiones. Es decir, los vamos a evaluar bastante. Pero no todo queda ahí. Este examen, que es el 24 de septiembre, es el primero de los filtros que aplicamos. Luego, a las personas que logran pasar esta etapa, los vamos a evaluar pidiéndole ensayos, donde les vamos a hacer preguntas relacionadas a sus expectativas, a sus motivaciones, cómo se ven en el futuro y por qué están postulando a la SBS. Es muy importante para nosotros saber qué cosa los motiva para postular a la institución. Pedimos cartas de recomendación, hacemos una evaluación del idioma inglés, hacemos una evaluación de aptitud general y finalmente es el proceso de entrevistas, donde personal especializado de la superintendencia, los posibles futuros jefes de los postulantes, se sientan con los postulantes para tratar de conocerlos un poco más. Entonces, como verán, el proceso tiene varias etapas, es bastante exhaustivo y la razón es muy simple. La enorme responsabilidad que tiene la SBS requiere de personas excepcionales, en lo académico, pero también en lo personal. Y es todo esto lo que tratamos de evaluar en los candidatos. Para que tengan una idea, el año pasado se presentaron al examen más de 1000 personas y de ellas al programa de extensión llegaron 25 personas. Probablemente sea el proceso de selección más riguroso que exista en el país. Entonces, nos tomamos este trabajo muy en serio y por eso tratamos de valorar a los candidatos desde diversos puntos de vista. Y luego viene, para las personas que ya han pasado este proceso de selección, viene un programa de 3 meses que inicia el 2 de enero, así que aquellos seleccionados tendrán que celebrar el año nuevo probablemente menos que los demás, y el día 2 de enero se reunirán en la superintendencia para un programa intensivo que contiene 5 bloques. El primero es el rol y las funciones de la SBS. Es importante que conozcan por qué la superintendencia hace lo que hace, de dónde emanan los mandatos que tenemos, que entiendan estos mandatos, para luego entrar a la parte académica propiamente. Tenemos un bloque transversal donde se ven temas de derecho, economía, finanzas, contabilidad. Pasamos al bloque de regulación y supervisión, donde lo que intentamos es que las personas que hacen el programa entiendan la regulación, los estándares internacionales que gobiernan lo que es la supervisión y regulación de banca, microfinanzas, seguros, pensiones, lavado de activos. Esta parte es la más importante en cuanto a tiempo, es el 50% del programa, es dictada por profesores que son exalumnos del programa de extensión,
por profesores o supervisores de otras partes del mundo. Vienen, por ejemplo, supervisores de la Reserva Federal de Estados Unidos, o también vienen supervisores de Europa que nos ayudan en esta tarea, además de los supervisores de la SBS, quienes les cuentan a los alumnos cómo hacemos la supervisión, qué cosa hemos regulado, por qué hemos regulado lo que hemos regulado. Como conversaba Socorro hace un momento, nosotros hemos tomado como base los estándares internacionales, pero los hemos adaptado, y esa adaptación responde a una realidad propia del país. Luego pasamos a un cuarto bloque donde se hace lo que le denominamos el análisis financiero. Hay los cursos de contabilidad, normas internacionales de información financiera, donde los contadores de la universidad saben a qué me refiero. Y lo que buscamos es, a través del conocimiento, del análisis que puedan hacer los supervisores, es encontrar los riesgos que están asumiendo las entidades supervisadas. Entonces, este es un cuarto bloque muy importante, porque el día que las personas que son reclutadas del programa llegan a la SBS, van a encontrarse con una gran cantidad de información. Gran parte de esta es información que nace, que viene a través de los registros contables que hacen las instituciones supervisadas, y no solo es necesario poderlos mirar y entender, sino llegar a determinar los posibles riesgos que se están incubando en las entidades a raíz del análisis. Y pasamos a un quinto bloque, que es el de gestión y supervisión de riesgos, donde, como su mismo nombre lo dice, lo que queremos es que los estudiantes puedan entender cómo se gestiona en la entidad. Invitamos a personas que laboran en el sistema financiero nacional para que nos cuenten qué es lo que están haciendo, cómo gestionan los riesgos, y luego trabajadores de la SBS les cuentan cómo supervisamos esos riesgos, ¿no? Entonces, acá también es importante la capacitación que recibirán las personas que hagan el programa de extensión de parte de los trabajadores de la SBS. Y estos son los 5 bloques. Esta es la parte formal del programa, pero además tenemos en diciembre un programa de 7 días que es opcional en economía, contabilidad y matemática financiera para aquellas personas que hayan sido seleccionadas y que puedan tener una preparación previa de cara al programa que inicia en enero. Las personas llamadas, luego de culminado el programa, se hace un llamado a las personas que han tenido el mejor desempeño y pueden ingresar a trabajar en la superintendencia, en las distintas áreas que tenemos. Entonces, dicho esto, les he hecho un rápido barrido sobre lo que es el programa de extensión, los requisitos, el proceso. Por favor, no olviden, el día 10 de septiembre es el deadline. De hecho, el día de hoy, a raíz de esta presentación que tenemos con ustedes, a las 00 horas se habilitó la página web de la SBS, así que hoy mismo ustedes podrían registrarse en la ficha que tenemos en la página de nuestra institución, llenar sus datos. Este llenado de datos es muy simple, y postular al programa de extensión. Para rendir el examen, simplemente lo que se necesita es llenar la información que se pide en la página web. Las personas que, digamos, pasan este primer filtro tendrán que presentar diversos documentos, como les comentaba, los ensayos, la constancia de que son de tercio superior, o si son estudiantes, la constancia de que les falta menos de 25 créditos para terminar la carrera. Para dar el examen, nuevamente les decía, es muy simple, tanto como registrarse, prepararse en las materias, y el día 24 de septiembre en la ciudad de Trujillo ustedes mismos tienen la posibilidad de rendir el examen. Entonces, si hubiera alguna pregunta, creo que estamos en el momento. ¿Tú quisieras comentar algo? Aprovecho para darle la palabra acá a Oscar. Y bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias. Yo quería darles unas breves palabras. Entiendo que ya el tiempo ha pasado y que deben tener clases y exámenes y muchas cosas que hacer. Pero quería hacer una pequeña reflexión final. Estaba sentado acá mirándolos y decía, ¿cuál de ustedes sería el que el próximo año esté en la SBS? ¿Cuál de la UPAO, como el año pasado, postuló un chico como ustedes, que hoy día es trabajador ya de la SBS? Hablamos de Jaime Mogollón, ¿no? ¿Cuál de ustedes se va a animar
a esta carrera de excelencia. Y es una carrera de excelencia porque es una carrera integral, no solamente van a completar, si lo quieren, o digamos, completar el ciclo educativo, que nunca acaba, de hecho sea de paso, sino que también van a tener un ciclo educativo formativo personal. Para nosotros el valor de lo que significa trabajar en la SBS es mucho más allá que un solo trabajo, es parte de la vida, es parte de una vida que uno nunca deja de tener. Nuestra superintendenta entró en agosto del 97 a la SBS y después de haber estado un periodo de 5 años pasó a otras instituciones, dentro de ellas el Fondo Monetario Internacional. Ha vuelto como superintendenta ya de la institución. José Luis entró por el curso de extensión hace 18 años, 17 años, ¿no? Un chico de Chiclayo que llegó también a Lima con las expectativas de entrar al curso, que se formó como a todos nosotros y que hoy en día es nuestro jefe de capacitación. De los chicos que han visto en el video, prácticamente, diría yo, todos son del curso de extensión. Hay toda una línea de carrera bastante importante en la SBS para ustedes, esperándolos. La trascendencia de nuestro trabajo es fundamental. Ustedes han visto, como todo el mundo, lo que ocurrió en la última crisis financiera internacional. Ustedes han visto lo que pasó en el mundo en el 2008. El mundo desarrollado todavía no termina de recuperarse, al menos en Europa, en España, en Grecia. Y esa parte detrás de todo lo que ocurre en el sistema financiero somos nosotros. Si no estuviéramos nosotros, las cosas podrían ser mucho más catastróficas de lo que ya lo son. Y tengan en cuenta que este trabajo no solamente es para que los bancos estén bien, no, es para que el país pueda seguir creciendo. No existe un país en el mundo, ninguno, que pueda sobrevivir sin un sistema financiero en el mundo moderno. Entonces, anímense, los esperamos y esperemos que hayan muchos mogollones en la SBS en los próximos tiempos. Gracias. Para finalizar, según lo establecido en el programa protocolar de esta presentación del programa de extensión, ¿alguna pregunta de parte de los estudiantes que deseen formular a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy? Como dijo el señor Basso, es la oportunidad que ofrece la superintendencia para todos ustedes. Y si no preguntamos ahora, de repente ya no habrá otra oportunidad. Los tenemos aquí en vivo y en directo a los funcionarios, así que chicos, decisión, planteen sus preguntas. Entonces, asumimos que todo lo que se ha transmitido en esta oportunidad ha calado en ustedes y están pues ya sensibilizados sobre la misión, los objetivos de este programa de extensión de la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Entonces, si no hay mayores comentarios, terminamos esta jornada de presentación de este programa de extensión. Agradecemos a la doctora Socorro Heisen Segarra por su presencia, a nuestro campus universitario, a las autoridades, funcionarios de la misma, al cuerpo académico, representado por el señor vicerrector académico de investigación, señores decanos, directores de escuela, alumnos, funcionarios. Gracias y muy buenas tardes.